Hay miles de pesos que el IMSE te debe cada mes y que no te ha depositado porque nadie te explicó cómo reclamarlos. Si tienes una pensión bajo la Ley 73, escúchame muy bien, porque lo que te voy a decir hoy puede cambiar tu situación económica a partir de julio de manera permanente y sin ningún costo adicional de tu parte. La mayoría de los pensionados bajo la Ley 73 del IMCSS recibe su pago mensual sin saber que existe un mecanismo completamente legal contemplado en la propia Ley del Seguro Social de 1973, exactamente bajo la cual trabajaste y cotizaste durante décadas, que les permitiría recibir entre un 15 y un 55% más cada mes. No se trata de ningún truco legal, ni de una laguna que alguien descubrió. No es ningún bono especial que el gobierno decidió dar este año. No es una promesa de campaña política. Está escrito con toda claridad en los artículos 164 y 166 de la ley que rigió tu vida laboral desde que empezaste a trabajar. Y el IMS tiene la obligación legal de aplicarlo cuando tú lo solicitas, correctamente con los documentos que corresponden. El problema es que el IMS no te llama por teléfono para avisarte que tienes derecho a esto. No te manda un mensaje de texto, no te envía una carta a tu domicilio, no publica carteles en sus oficinas explicando que puedes pedir más. Tú tienes que ir y solicitarlo de manera expresa. Y como la gran mayoría de los pensionados no saben que este mecanismo existe en la ley, simplemente no lo piden, y el dinero que les correspondía por derecho sigue acumulándose en los registros del IMS en lugar de llegar a sus cuentas bancarias cada mes. Hoy vamos a cambiar eso. Voy a explicarte exactamente de qué se trata este mecanismo, a quién le aplica de manera específica, cuánto dinero puedes recuperar en tu caso y qué pasos debes seguir para que el aumento se refleje en tu pago de julio de 2026. Porque el tiempo no sobra y cada mes que pasa sin hacer el trámite es dinero que ya no vas a poder recuperar de manera retroactiva. Quédate hasta el final, porque además de explicarte el mecanismo completo con todos sus detalles, te voy a dar la lista exacta de documentos que necesitas llevar desde el primer día para no tener que regresar a las oficinas del por algo que faltó. Los errores más comunes que comete la gente cuando intenta tramitarlo y que hacen que el proceso falle o se retrase innecesariamente. Y los casos reales de personas que lograron aumentar su pensión de manera permanente, sin ningún costo adicional, sin contratar abogados, sin gestores, sin complicaciones de ningún tipo. Esto es para ti si tienes una pensión de cesantía en edad avanzada, una pensión de vejez o una pensión de invalidez bajo el régimen de la Ley 73 del IMS. Si empezaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997, lo más probable es que esto te aplica directamente y que estás dejando ir dinero que ya es tuyo cada mes sin saberlo. Empecemos desde el principio para que tengas el contexto completo, para entender por qué este mecanismo existe desde hace décadas y por qué millones de pensionados no lo conocen. Necesitas saber un poco más sobre cómo funciona la Ley 73 y qué significa realmente para ti hoy, en este momento de tu vida. La Ley del Seguro Social de 1973, conocida simplemente como Ley 73, es el régimen pensionario que rigió a todos los trabajadores mexicanos que cotizaron al ISS antes del 1 de julio de 1997. Ese fue el día en que entró en vigor la nueva ley conocida como Ley 97, que cambió completamente el sistema de pensiones hacia el modelo de cuentas individuales de Afore, donde cada trabajador acumula sus propios recursos y los rendimientos que genera la administradora que elige. Para quienes empezaron a trabajar y a cotizar antes de esa fecha de corte, el sistema sigue siendo fundamentalmente distinto y en la mayoría de los casos más generoso. La Ley 73 funciona como un sistema de pensiones de beneficio definido,
lo que significa que el monto que recibes está calculado con base en tu salario promedio de los últimos 5 años de cotización activa y en el número total de semanas que acumulaste a lo largo de toda tu vida laboral. No depende de lo que hayas logrado ahorrar en una cuenta individual, ni de los rendimientos financieros que esa cuenta generó en periodos buenos o malos del mercado. Este sistema tiene ventajas muy concretas para los trabajadores que cotizaron bajo él. La pensión mínima garantizada existe y está protegida por la ley. En junio de 2026, esa pensión mínima garantizada es de aproximadamente 10,636 pesos mensuales, lo que significa que el IMC tiene la obligación de pagarte al menos esa cantidad si cumples con el mínimo de semanas cotizadas requerido, aunque el cálculo de tu pensión, con tu salario y semanas específicas, resultara en un monto menor. Los ajustes por inflación están reconocidos en la ley y se aplican de manera anual. Y además de todo eso, la ley contempla un concepto adicional que la inmensa mayoría de los pensionados activos no conoce y que puede representar una diferencia económica enorme mes a mes. Ese concepto se llama asignaciones familiares. Las asignaciones familiares son incrementos económicos que la ley reconoce a los pensionados que tienen personas que dependen económicamente de ellos. No son un beneficio nuevo que surgió de una reforma reciente, no son un programa especial de apoyo social. Están contempladas específicamente en los artículos 164 y 166 de la Ley del Seguro Social de 1973. Exactamente la misma ley bajo la cual trabajaste y cotizaste durante décadas de tu vida laboral activa llevan más de 50 años escritas en esa ley. La lógica detrás de este mecanismo es completamente razonable cuando se explica con claridad. Si una persona jubilada tiene a su cargo a su esposa, a sus hijos que estudian o a sus padres ancianos que ya no pueden mantenerse solos, su carga económica mensual es significativamente mayor que la de una persona que vive completamente sola, sin ningún dependiente. El sistema de la Ley 73 reconoció esa realidad desde el principio y estableció un complemento adicional sobre la pensión base para apoyar esa responsabilidad familiar. El problema, y es un problema serio que afecta a millones de familias en México, es que en este país, a diferencia de otros sistemas de seguridad social en el mundo, este beneficio no se activa de manera automática cuando te jubilas. El IMS sabe que existe, lo tiene en sus archivos, sus propios funcionarios lo conocen, pero no te avisa, no lo aplica de oficio cuando tramitas tu pensión. Y como nadie te lo enseñó cuando firmaste tu resolución de jubilación, la mayoría de los pensionados lleva meses o años cobrando menos de lo que le corresponde por ley sin saberlo. En 2026, con la pensión mínima garantizada en alrededor de 10,636 pesos mensuales, este mecanismo puede representar la diferencia entre una pensión que alcanza para cubrir los gastos básicos de una familia con dignidad y una pensión que llega apretada o que definitivamente no alcanza para todo lo que necesitas. Ahora vamos al corazón del tema. Las asignaciones familiares de la Ley 73 y exactamente cuánto dinero pueden significar en tu bolsillo. El mecanismo funciona a través de porcentajes adicionales que se calculan sobre el monto base de tu pensión mensual. No importa si recibes la pensión mínima, garantizada de 10,636 pesos, o si tu pensión calculada es mayor porque tuviste semanas adicionales o mejor salario promedio. El porcentaje se aplica sobre lo que tú ya estás recibiendo mensualmente y se suma de manera permanente a partir del mes en que el IMC aprueba el registro de tus dependientes. El primer y más frecuente caso es el cónyuge. Si tienes esposa o concubina registrada ante el IMSS y ella depende económicamente de ti porque no tiene trabajo formal activo ni pensión propia, tienes derecho a un 15% adicional sobre tu pensión base.
Solo por ese concepto, si tu pensión mensual es de 10,636 el aumento sería de 15,595 pesos adicionales todos los meses. Esos son más de 19,000 pesos adicionales al año que la ley ya te reconoce y que el IMSS debe depositarte cuando tú lo solicitas. Si además tienes hijos menores de 16 años que dependen de ti, tienes derecho a un 10% adicional por cada uno de ellos. Un solo hijo en esa situación suma 10 puntos porcentuales más sobre tu pensión base. Si tienes 2 hijos menores, son 20 puntos más. Ese porcentaje se acumula sobre el que ya tienes por el cónyuge. Lo que sorprende a mucha gente cuando lo escuchan por primera vez es que el beneficio no se acaba cuando el hijo cumple 16 años. La ley establece claramente que si el hijo tiene entre 16 y 25 años y está estudiando de manera activa dentro del sistema educativo nacional, ya sea en preparatoria, en el CONALEP, en una carrera técnica, en la universidad pública o privada con reconocimiento oficial o en cualquier plantel con validez educativa, el 10% adicional sigue aplicando. Lo que necesitas presentar es la constancia de estudios vigente, con sello oficial de la institución del ciclo escolar en curso, y eso es suficiente para mantener el beneficio activo. Si tienes un hijo con discapacidad permanente o con una enfermedad crónica que le impide trabajar y mantenerse de manera independiente, el 10% adicional aplica también sin ningún límite de edad, mientras persista la condición médica que genera la dependencia económica. Y si tienes a tus padres de edad avanzada viviendo contigo o dependiendo económicamente de tu pensión como su única fuente real de sustento, y no tienes cónyuge ni hijos que tengan derechos preferentes según la ley, tienes derecho a un 10% adicional por cada padre o madre que puedas acreditar como dependiente económico tuyo. Veamos cómo se acumula todo esto con un ejemplo numérico concreto para que la magnitud sea completamente visible. Un pensionado que recibe 10,636 pesos mensuales y tiene esposa que no trabaja. Un hijo de 22 años estudiando ingeniería en la universidad pública y un hijo de 14 años en secundaria tiene derecho a lo siguiente: 15% por la esposa, 10% por el hijo universitario con constancia de estudios vigente, 10% por el hijo menor de 16 años. Total, 35% adicional sobre su pensión base. Un aumento mensual de 3,722 En un año, ese pensionado estaría cobrando 44,664 pesos adicionales que le correspondían por ley y que el IMEMS no le había depositado simplemente porque nunca lo solicitó. En el caso más completo que contempla la ley, un pensionado con cónyuge, 2 hijos en edad de estudio y 2 padres dependientes económicos, acumula hasta un 55% de incremento sobre su pensión base. Para alguien con una pensión de 15,000 pesos mensuales, eso significa 8,250 pesos adicionales cada mes, más de 99,000 pesos al año, que ya eran suyos por ley. Hay algo fundamental que debes entender sobre cómo funciona este incremento en términos de retroactividad. Una vez que tramitas el registro de tus dependientes y el IMSS lo aprueba, el aumento empieza a depositarse desde ese mes en adelante. El IMC no te pagará los meses anteriores en los que tenías el derecho, pero no lo habías ejercido formalmente. No existe retroactividad automática para los meses pasados que dejaste de cobrar. Por eso, el momento de hacer el trámite no puede esperar. Cada mes que pasa sin tramitarlo es un mes de incremento que no vas a recuperar nunca. Para el pago de julio de 2026, tienes que actuar en los próximos días. Las subdelegaciones del IMS necesitan tiempo para recibir tu documentación, revisarla, validarla y aprobarla formalmente en el sistema antes de que procesen el ciclo de pago mensual.
Si esperas demasiado dentro de este mes de junio, el incremento llegará en agosto, en el mejor de los casos, y ese retraso tiene un costo económico real y concreto en tu bolsillo. Permíteme contarte los casos de 3 personas de la comunidad de México Pensión Insider, para que entiendas cómo funciona esto en la vida real y no solo en la teoría. El primer caso es el de don Ernesto, un jubilado de 67 años que vive en Guadalajara y que recibía una pensión de vejez bajo la Ley 73 de 12,400 pesos mensuales. Don Ernesto vive con su esposa de 64 años, que nunca trabajó de manera formal y cuyo único sustento es la pensión de su marido. También vive con su madre de 89 años, que ya no puede valerse completamente por sí misma y que depende de don Ernesto para todo. Durante 3 años completos, don Ernesto cobró su pensión mensual sin saber que tenía derecho a las asignaciones familiares por su esposa y por su madre. Cuando su hijo menor, que vive en otra ciudad y usa redes sociales con más frecuencia, encontró información sobre este beneficio y se la explicó. Don Ernesto fue a la subdelegación con toda la documentación en orden. El IEMS aprobó el 15% por su esposa y el 10% por su madre en su calidad de ascendiente dependiente económica, un aumento del 25% sobre su pensión base. De 12,400 pasó a cobrar 15,500 pesos mensuales. Son 3,100 pesos más al mes que llegan ahora de manera permanente. En un año son 37,200 pesos adicionales y los 3 años anteriores en que tenía el derecho, pero no lo ejerció, representan más de 100,000 pesos que se perdieron para siempre porque nadie le había explicado que podía pedirlos. El segundo caso es el de doña María, pensionada por invalidez en Monterrey, que recibía 9,800 pesos mensuales. Tiene 2 hijos, uno de 17 años, cursando el 3er año de preparatoria, y uno de 22 años estudiando una carrera universitaria pública. Doña María asumía que como sus hijos ya eran adolescentes y jóvenes adultos, ya no tenían ningún tipo de derecho sobre su pensión. Cuando se enteró de que la ley contempla a los hijos entre 16 y 25 años que estudian, fue a la subdelegación con las constancias de estudios vigentes de ambos hijos. El IMS aprobó el 10% por cada uno. Su pensión pasó de 9,800 a 11,760 pesos mensuales. Son casi 2,000 pesos más al mes, sin ningún costo, sin ningún abogado, sin ningún trámite complicado, solo con saber que tenía ese derecho y presentarse con los documentos correctos. El tercer caso ilustra una situación diferente, pero igual de válida. Un hombre de 71 años en la Ciudad de México, cuya esposa había fallecido 2 años atrás y cuyos hijos ya son adultos completamente independientes económicamente. No tenía cónyuge ni hijos, con derecho a las asignaciones familiares bajo la Ley 73, pero sí tiene a su madre viva de 93 años que vive con él y que depende completamente de su pensión para sus gastos cotidianos, porque no tiene ingresos propios de ningún tipo. El IMESX aprobó el 10% adicional por ascendiente dependiente económica. Su pensión aumentó un 10% de manera permanente. No es el incremento más grande que vemos en los casos de asignaciones familiares, pero son más de 1,000 pesos adicionales al mes. Para una persona mayor, con gastos médicos que crecen con la edad y con una pensión fija, esa diferencia es completamente real en su vida cotidiana. Los 3 casos tienen algo en común. Las 3 personas tardaron en enterarse porque nadie les avisó de manera proactiva, y en los 3 casos, el dinero de los meses anteriores a la solicitud se perdió para siempre. Eso no puede pasarte a ti si actúas esta semana. Hablemos ahora de los errores que comete la gente cuando intenta tramitar las asignaciones familiares y que hacen que el proceso falle o se retrase innecesariamente. Conocerlos con anticipación puede ahorrarte semanas de espera y múltiples viajes a las oficinas del IMS.
El primero, el más común y el que genera más frustración, es llegar al IMS sin la documentación completa. Las subdelegaciones del IMS tienen procedimientos específicos y definidos para este trámite. Si te falta un solo documento importante, te van a pedir que regreses con él, y eso significa que perderás días o semanas en conseguir una nueva cita y volver. La documentación tiene que estar completa desde el primer día que vayas. No hay atajos ni excepciones. Más adelante, en este video, te doy la lista completa de lo que necesitas para cada tipo de dependiente. El segundo error es no acreditar correctamente la dependencia económica del dependiente respecto a ti. No basta con demostrar que tu esposa es tu esposa o que tus hijos son tus hijos en términos del parentesco legal. El IMS también necesita verificar que efectivamente dependen de ti económicamente y que no tienen ingresos propios que los hagan autosuficientes. Para el cónyuge, esto generalmente se acredita con el acta de matrimonio, más evidencia de que ella no tiene trabajo formal activo ni pensión propia. Para los hijos, en edad de estudio, necesitas la constancia de estudios actualizada al ciclo escolar en curso, con sello oficial, no una constancia vieja de hace 2 semestres. El tercer error, y este le cuesta mucho dinero a mucha gente, es asumir que los hijos mayores de 16 años definitivamente ya no califican para ninguna asignación y no intentar tramitarlos. La ley es muy clara en este punto. Si el hijo tiene entre 16 y 25 años y está inscrito en una institución del Sistema Educativo Nacional, sí tiene derecho, y el 10% aplica mientras dure la condición de estudiante activo. Muchos pensionados dejan ir ese beneficio porque asumen que la edad de corte es los 16, sin leer que la ley contempla la extensión hasta los 25 para los que estudian. El cuarto error es no actualizar la información con el IMS cuando la situación familiar cambia. Si un hijo que estaba registrado como dependiente estudiantil terminó su carrera y consiguió trabajo, deberías notificarlo para evitar cobrar una asignación que ya no corresponde y que el IMC podría reclamarte en una auditoría posterior. Pero igual de importante es el caso contrario. Si tienes otro hijo que acaba de entrar a la preparatoria o que cumplió 16 años y ya califica, hay que registrarlo para empezar a cobrar ese 10% adicional. Muchos pensionados pierden de ambos lados porque no revisan su situación familiar con periodicidad. El quinto error, especialmente costoso en términos de tiempo, es creerle a alguien que te dice que el trámite no funciona, que el IMSS no lo aprueba, que es imposible conseguirlo o que hay que conocer a alguien dentro para que lo procesen. Las asignaciones familiares están en la ley. El IMC tiene la obligación legal de aplicarlas. Si funcionan, si se aprueban, lo que se necesita es ir bien documentado, con toda la información correcta y ser persistente si en la primera visita te piden algún documento adicional que no llevaste. Ahora vamos a lo más importante de todo, los pasos concretos que puedes seguir a partir de hoy para que tu pensión aumente a partir de julio de 2026. Paso 1. Verifica que tu pensión está registrada bajo el régimen de la Ley 73 y no bajo la Ley 97. Para saberlo, revisa tu resolución de pensión, que es el documento oficial que el IMSS te entregó cuando tramitaste tu jubilación. Debe indicar el régimen bajo el cual se calculó tu pensión. Si empezaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y tienes varios años como pensionado, es muy probable que estés bajo Ley 73. También puedes confirmarlo llamando al número de atención del IMS 800-6232. Paso 2. Identifica qué dependientes económicos tienes y cuáles de ellos califican para las asignaciones. Siéntate y haz una lista completa. ¿Tienes cónyuge o concubina que no trabaja ni recibe pensión propia? ¿Tienes hijos menores de 16 años viviendo contigo? ¿Tienes hijos de entre 16 y 25 años que estudian activamente en algún plantel del Sistema Educativo Nacional? ¿Tienes hijos con discapacidad
o enfermedad crónica sin importar la edad? ¿Tienes padres de edad avanzada que dependen económicamente de tu pensión? Cada persona de esa lista puede representar un porcentaje adicional permanente sobre tu pensión mensual. Paso 3. Reúne toda la documentación antes de ir al IMS para el cónyuge o concubina, acta de matrimonio o constancia de concubinato, reconocida y evidencia de que no tiene trabajo formal activo ni pensión propia. Para hijos menores de 16 años, acta de nacimiento. Para hijos de entre 16 y 25 años que estudian, acta de nacimiento, más la constancia de estudios vigente con sello oficial de la institución educativa correspondiente al ciclo escolar en curso. Para hijos con discapacidad o enfermedad crónica, acta de nacimiento más el dictamen médico actualizado que certifique la condición y su carácter permanente para padres como ascendientes dependientes, documentos que acrediten el parentesco y alguna evidencia de que dependen económicamente de tu pensión como su principal fuente de sustento. En todos los casos, lleva también tu identificación oficial vigente y tu CURP actualizado. Lleva tanto los originales como copias de todo para no generar demoras. Paso 4. Solicita una cita en la subdelegación del IMCS que corresponde a tu domicilio. Puedes hacerlo a través del portal imss.gov.mx